Y ahora sí, vamos entrando en el tramo final de este humilde programa en el que intentamos charlar de forma colectiva y poder generar por lo menos algunas inquietudes, ¿no? Y poder ir pensando el camino a andar. Tenemos al teléfono a un concejal joven, un dirigente gremial, integrante de la Cámpora. Ulises Lobo, con Gerardo te saludamos. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, Gerardo. ¿Cómo le va? Bien, estamos ante 10 años de tal vez un hito histórico, por lo menos para la juventud de la última etapa, ¿no? El acto de Néstor y Cristina en el Luna Park. Sí, estamos ante... Se conmemoraron los 10 años, ¿no?, de aquel Luna Park donde la juventud tomó el protagonismo, donde volvió a enamorarse, a creer en la política, ¿no?, de un montón de sectores. Y fue el puntapié de lo que hoy vemos, ¿no?, de muchos compañeros tomando responsabilidad, de muchos compañeros siendo protagonistas de la historia y también, ¿no?, estando en los lugares de la militancia que nos puso en ese momento Néstor y Cristina, ¿no?, que fue en una Argentina que venía venía de un infierno, como decía Néstor, a una Argentina donde empezó a florecer la juventud por todos lados, con ganas de transformar la realidad y transformar la Argentina, ¿no? Ulises, ahí, digo, quienes te conocemos y Sí. sabemos de tu labor y tu compromiso con los más humildes y con los trabajadores, vemos la cantidad de iniciativas que vienen desarrollando en los barrios populares de San Martín a través de las diferentes jornadas solidarias. ¿Cómo están los barrios de San Martín y los trabajadores en relación a la pandemia y a la lucha contra el COVID? Y los trabajadores, la gente humilde, digo, siempre está ahí a la espera y siempre está con esa cuestión, ¿no? Sabemos que estamos en una pandemia, sabe la gente que se tiene que cuidar, que tiene que ser responsable y también está entendiendo el momento que estamos viviendo, ¿no?, de la Argentina, ¿no? Venían de 4 años de sufrir, ¿no? Los trabajadores sufrieron recortes salariales, muchos perdieron el trabajo, la gente perdió poder adquisitivo. Y cuando empezó el gobierno de Alberto, el gobierno que integramos todos, había mucha esperanza de que esa situación se revirtiera. Obviamente la pandemia hizo que cambiara drásticamente la realidad y obviamente se adaptara a la gente y bueno, y ahora tenga que esperar ese cambio que queremos todos, ¿no? Ese cambio de realidad, que empieza a haber trabajo, que la gente empieza a vivir un poco mejor. Sabemos que está difícil ahora poder activar todas esas cuestiones, ¿no?, porque justamente hay que cuidarse, la pandemia todavía no pasó. Y bueno, en los barrios se lo ve con esperanza, o sea, con complicaciones, con muchas dificultades, pero creo que confiando en el gobierno y confiando en lo que se va a venir. Ahí te saco del ámbito político, te llevo al ámbito gremial. Hubo reuniones entre la Federación Gráfica Argentina y la Industria Gráfica y Afines, ¿verdad? Y la Federación Gráfica Bonaerense, perdón, donde lograron llegar a un acuerdo paritario. Sí, hubo, al principio nosotros venimos hace un tiempo, digamos, acompañando las medidas del gobierno, entendiendo la dificultad de la que se está atravesando, pero bueno, nosotros al principio del año teníamos que haber negociado paritaria, no pudimos hacerlo, obviamente por la pandemia, y bueno, se pudo acordar un bono al principio del año, a través de los paritarios de gráfico y la FAIGA, que es donde están los empresarios gráficos, que se pusieron de acuerdo por un bono. Bueno, ya pasó el tiempo, la industria gráfica está en un 65% funcionamiento, hace que también vemos que una necesidad urgente de empezar a recomponer o a recuperar salario, y se llegó a un acuerdo de incorporar ese monto fijo al salario y con un aumento de un 23% en 3 tramos. Ulises, mucho gusto. Vos sos el único representante del movimiento obrero en el Consejo Deliberante de San Martín, capital de la industria. ¿Cómo ves la situación
de los trabajadores en la zona? Y la situación, digamos, es la de sostener el trabajo, de llegar a acuerdos, ¿no? De llegar a una negociación, de sostener los puestos de trabajo, digamos, ¿no? Muchas medidas que tuvo el gobierno van basadas en eso, ¿no? Y en San Martín, que es la capital de la industria, sabemos que está difícil la cuestión, ¿no? Tenemos muchas textiles, muchas gráficas, tenemos industria con la UON, la otra vez tuvimos una reunión con la CGT y bueno, veíamos la necesidad de que estamos pasando un momento difícil, ¿no? O sea, y en eso el Consejo Deliberante ahí siempre estuvo, digamos, sacando medidas que pudieran, digamos, aliviar un poco la carga tributaria a las empresas. Y en eso creo que coincidieron todos los concejales. Ahí hablabas vos, Ulises, de la reunión con la CGT que llevaron a cabo. ¿Qué estuvieron charlando? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, primero, digo, es volver a poner, digamos, a consolidar la alianza que tenemos entre todos, ¿no? Sabemos que la CGT está conformada por distintas expresiones de distintos sindicatos o distintas vertientes políticas también dentro del espacio, ¿no? Obviamente que los compañeros tienen su ideología y su cuestión de pensar ahí, pero digamos a la hora de estar en la CGT lo que se planteó en esta reunión que se hizo esta semana era consolidar la alianza que tenemos entre todos para acompañar al gobierno, que es lo que necesitamos, ¿no? Si algo que pudimos hacer durante el macrismo es volver a consolidar una CGT que pudiera darle pelea al macrismo, de dar la discusión, de acompañar, y bueno, fue la clave para poder, digamos, terminar con esos 4 años de agonía que teníamos con el macrismo respecto a la industria y a los trabajadores. ¿Cuál va a ser el rol del movimiento obrero en la pospandemia para vos? Y el rol del movimiento obrero va a ser para mí, o por lo menos lo que nosotros planteamos, ¿no? Nosotros somos de la Corriente Federal de Trabajadores y también junto a la CGT, es tratar de acompañar las medidas que el gobierno tiene que poner, digamos, en la Cámara de Diputados, ¿no? Una sería el impuesto a la riqueza o el congelamiento de las tarifas, que sabemos que son muy importantes para poder recomponer, digamos. En el congelamiento de las tarifas es importante porque nosotros ahí, año tras año, eso también va comiendo el salario, ¿no? Sí, sí. Y sabemos que congelar la tarifa va a ser clave y para la industria, para los trabajadores, ¿no? Para poder por lo menos equilibrar un poco de no seguir perdiendo salarios con lo que está pasando. Y después, obviamente, se vienen discusiones muy fuertes como el impuesto a la riqueza, ¿no? La reforma tributaria. Digo, la CGT tiene que ser protagonista en esa gran discusión, ¿no? Donde hay un sector de un partido político que está todo el tiempo tratando de poner palos en la rueda y no dejar que la Argentina se ponga de pie. Ulises, venimos de una exitosa, sería la palabra, negociación con los bonistas, pero ahora viene la más difícil, que es la negociación con el fondo, que seguramente va a volver a reincidir en el pedido de reforma laboral, de reforma previsional. ¿Qué pensás alrededor de esto? Yo creo que no van a, digo, obviamente que nosotros estamos en un gobierno que creemos que no va a pensar en una reforma laboral a la que hizo alguna vez un gobierno que fue como los 90, me parece que no, nosotros desde ahí obviamente que no podemos pretender que se haga una reforma laboral en desmedro de los trabajadores. Claro. Eso nunca se va a permitir, digamos, desde el movimiento obrero. Saben que es muy difícil en Argentina. Digo, inclusive el macrismo con todo el poder que tuvo intentó hacer algún tipo de reforma y digo, nosotros a través de esa gran movida que se hizo con las organizaciones sociales, la Corriente Federal y muchos sindicatos del interior y seccionales que salimos a la calle a decir no a la reforma. Me parece que si lo pudimos lograr en ese momento, no creo que con un gobierno que nosotros mismos empujamos, militamos para que este gobierno esté, porque cuide nuestros derechos, va a haber una reforma laboral en desmedro de los trabajadores.
Una de las iniciativas que has presentado, de las tantas en el Consejo Deliberantes, tiene que ver con los clubes de barrio, quien a título personal lo digo, me parece que van a ser fundamentales en esta reinserción de la sociedad, ¿no? En una vida más normal. Digo, me parece que los clubes de barrio tienen un rol destacado y que han sido de los más vapuleados durante el macrismo, ¿no? Contanos de qué se trata esa iniciativa. La iniciativa es poder, mira, en San Martín casi el 80, diría un 90% de los clubes, digo, habla a la hora de presentar los papeles para poder acceder a un subsidio, acceder al Estado, no tienen los papeles en regla, no porque no lo quieran, sino porque justamente fueron los sectores más postergados, los clubes, en un montón de tiempo, de que cada vez que vos querés presentar los papeles para regularizarlo, poner los libros, digamos, en orden, resulta que comisiones tras comisiones, años tras años, no tienen los papeles, se piden un montón de temas que son burocráticos y hacen que indudablemente no puedan acceder a ser parte de un Estado, ¿no? A ser parte de que el Estado pueda ayudarlo en esa gran tarea que tienen. Digo, todo el mundo fue alguna vez a un club y sabe lo que es un club donde los niños y los jóvenes tienen un lugar donde pueden hacer deporte, donde tienen su lugar de pertenencia, donde los sacás. Y esa ley viene a hacer una reparación histórica para que puedan empezar a funcionar como es debidamente, que también, ¿no? Cuando vos pensás en un país, lo pensás a largo plazo, y creo que eso es una de las medidas que se necesita, digamos, en medio de la pandemia. Si bien vos, digamos, las medidas que se vino tomando a través de la Cámara de Diputados de la provincia fueron medidas que se fueron tomando en el día a día, ¿no? En la necesidad de la salud, de la alimentación, ¿no? De asistir a los sectores que estaban más vulnerables en esta situación. Esto que es una ley que aparece, que es a futuro, que se van a ir regularizando un montón de clubes, es estratégicamente para las sociedades o para los barrios una herramienta muy útil que van a tener para poder empezar a funcionar como es debidamente con todas las herramientas que el Estado puede brindarles. Ulises, la última, y agradecerte en 2 minutos porque ya estamos terminando. ¿Qué representa y cuál es el rol de Cristina Fernández de Kirchner en esta etapa? Y para mí, y lo que se siente es el rol de una compañera que puso la patria primero, y es una compañera que está ahí siempre poniéndole el cuerpo, acompañando, articulando, es una compañera que conduce un espacio, que es el espacio ese que ella siempre puso a disposición del pueblo argentino, ¿no? Es una compañera fundamental, creo, que es el rol de ella, ¿no? El rol de articuladora, de acompañar a Alberto en todo lo que tenga que acompañarlo, ¿no? Ulises, gracias por haber estado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Ha pasado por entre nosotros Ulises Lobos, concejal de la Cámpora, representante de la Federación Gráfica Bonaerense.